Miércoles 29 de mayo de 2024. ¿Qué tal, amigos y amigas? Tengan todos un excelente día, un excelente miércoles, mitad de semana. Gracias por su sintonía diaria a través de los medios comunitarios de Corape. Y en estos momentos vamos a desarrollar la entrevista del día y ya está junto a nosotros Freddy Carrión, ex defensor del pueblo, quien salió en libertad luego de permanecer 3 años en la cárcel acusado de un delito sexual. Señor Carrión, bienvenido a este espacio. Gracias por estos minutos y por acompañarnos a los medios comunitarios de Corape. A usted muchas gracias por la invitación y un placer poder estar aquí en Corape. Para conversar un poco acerca de este tema, su salida de la cárcel se dio el pasado 15 de mayo en este 2024. En sus declaraciones usted señalaba su detención como una venganza y un proceso donde no se respetaron los procedimientos. Esta persecución de la que se habla en su contra, ¿a qué cree se debe? ¿Lo querían silenciar? ¿Mantener lejos de qué? Bueno, son 3 años que he permanecido sin sentencia ejecutoriada, sin sentencia en firme. Eso demuestra una irregularidad que da pie y motivo para denunciar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de las violaciones a los derechos que se cometieron en mi contra. Yo he venido sosteniendo, no solo desde ahora, sino desde el inicio de este proceso irregular, viciado de una serie de ilegalidades, de que la única finalidad de detener al defensor del pueblo en ese momento era silenciarlo, cuestionar el informe de la Comisión de la Verdad y sobre todo la denuncia que veníamos presentando o que había presentado directamente como defensor del pueblo en contra del presidente de la República de ese entonces, Lenín Moreno, de la exministra de Gobierno, María Paula Romo, del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y del comandante de la policía, Patricio Carrillo. ¿Por qué delitos? Por un delito tan grave como son los delitos de lesa humanidad. A partir de ahí, que eso fue más o menos en marzo del 2021, prácticamente yo puse ya mi sentencia para salir del cargo, incluido para estar preso sin sentencia, preso inocente, porque cuando no se tiene una sentencia que declare la culpabilidad en firme, es obvio y de acuerdo a lo que establece la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos, uno está en condición de preso sin sentencia, de afectada la presunción de inocencia. De esa manera se cuestionó el informe de la Comisión de la Verdad, pero más que nada, la denuncia que presenté por delitos de lesa humanidad ha quedado prácticamente en stand-by, yo diría archivada, no se ha procesado, no se ha desarrollado la investigación necesaria, pese a que entregamos más de 50 cajones con toda la información necesaria, testimonios, documentos, fichas en donde se encontraban las víctimas para que solamente puedan ser localizadas, se recojan sus versiones o sus testimonios y de esa manera se pueda presentar la acusación fiscal en contra de aquellas personas que habíamos denunciado. Señor Carrillo, y algo que también llama la atención en su caso es precisamente lo que usted acaba de mencionar. 3 años en la cárcel sin también y que ahí para mantenerlo a usted 3 años. Vea la mayor muestra de cómo el sistema de justicia se encuentra corrompido. Está permeado a la corrupción, a la delincuencia organizada, incluido el narcotráfico, es justamente que los jueces que formaron parte de mi tribunal en segunda instancia, el señor Byron Guillén o el señor Luis Rivera, se encuentran mencionados en el caso Metástasis, dentro de los chats del narcotraficante Leandro Norero se encuentran mencionados. Inclusive el caso de Luis Rivera fue allanada su oficina en la Corte Nacional de Justicia. En el caso de Byron Guillén, incluido también, se incautó, se retuvo un vehículo. Es decir, jueces que me sentenciaron y que están involucrados, están relacionados, están mencionados en el caso Metástasis. El otro juez, Wilman Terán, bueno, sabemos cuál es su estatus legal y que guarda prisión en La Roca y también involucrado en temas de delincuencia organizada o narcotráfico. Esos son los jueces que a mí me sentenciaron. Esa es una prueba, primero, de que mi caso indudablemente tenía un objetivo netamente político, había que sentenciarlo al defensor del pueblo, no consiguieron el objetivo de declararme culpable bajo sentencia en firme y por ende, el 15 de mayo al salir en libertad, salí como un preso sin sentencia en firme, sin sentencia ejecutoriada, bajo la presunción de inocencia que se mantiene incólume en mi caso, y por lo tanto, al no ser declarado culpable, fue un preso inocente, permaneció más allá de 3 años en la cárcel. Eso es una barbaridad jurídica, eso es una vulneración flagrante a los derechos de las personas, al debido proceso, a la presunción de inocencia, al derecho de la defensa, en fin, una serie de violaciones a los derechos que la hemos denunciado a través de mis abogados, a través de Prisciles que tiene, que constantemente han estado denunciando al país y al mundo este tipo de irregularidades, de violaciones a los derechos que se cometieron en el caso del defensor del pueblo.
Y además de esta sentencia ejecutoriada que no existió y de este tema que usted señala de que no se respetaron los procedimientos, conocer un poco, porque si bien es cierto desde la parte que a usted lo defendía y usted y simpatizantes que lo esperaban el día que usted salió en libertad, se señala que se ocultaron pruebas y se forjaron otras. También conocer cómo es esto y si nos puede revelar algunas de esas pruebas que en este caso pues se montaron y otras que se ocultaron. Una de las pruebas fundamentales es que en el día de los hechos, la fiscal general, dado que yo tenía el fuero de Corte Nacional, delega a una de sus fiscales que trabaja en la unidad de fueros para que me investigue, para que recopile pruebas e inclusive para que me detenga o me aprenda. Ese día 16 de mayo. Hay un documento que se encuentra en el proceso que incluso lo hemos denunciado a nivel país, en donde la fiscal ese documento lo pone con fecha 16 de mayo, pero la firma electrónica es al día siguiente. En materia penal, y esto lo conocerán la mayoría de los abogados que ejercen o que litigan en materia penal, no se puede vulnerar el derecho al debido proceso. No existen estos lapsos de formalidad o pequeños errores, porque yo gozaba de una categoría de funcionario público con autoridad nacional o bajo fuero de Corte Nacional, por lo tanto no me podía ni investigar ni mucho menos aprender como lo hizo esta fiscal Mayra Soria, delegada por la fiscal general, pero en donde no existía ningún documento escrito, ningún documento firmado. Por lo tanto, esa es la primera ilegalidad. Luego sucedieron un sinnúmero de ilegalidades, el mismo hecho de que el testimonio de la víctima nunca menciona que ha habido un contacto físico de parte mía. Hay un examen de ADN en donde no registra ningún tipo de sustancia, de rastros de parte mía. Hay una serie de pruebas, inclusive hay el protocolo médico de la atención que ella obtuvo en el Hospital Metropolitano, en donde lo primero que se le pregunta a una persona que acude por una situación de algún altercado, lo primero que le pregunta el médico es si viene por algún asunto de naturaleza sexual y ella expresamente dice que no. Es decir, las pruebas que se presentaron en el proceso daban cuenta y fe de que no existía ningún tipo de delito. Además, la víctima nunca presentó la denuncia y esto es muy importante, porque en este tipo de casos lo primero que acoge la Fiscalía General del Estado es la denuncia de la víctima. No la hubo. Y es demasiado extraño que en el interín, cuando a mí me detienen, se allanan el departamento de estas dos personas, de la supuesta víctima y de Falconi, y encuentran $47,000 que hasta el día de hoy la fiscal general no ha dicho absolutamente nada. Ya llevamos 3 años. No ha dicho de qué es ese dinero, a dónde llegó ese dinero, por qué provino ese dinero, sobre todo tomando en cuenta que son 2 funcionarios públicos, el uno exministro de Salud, la otra directora del INEN, que encontraron 47,000. Yo siempre hago esta pregunta al pueblo ecuatoriano. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran encontrado a otro tipo de persona, funcionario público, le hubieran encontrado $2,000, $3,000, $4,000? Ya estaba preso. Pero estos señores más bien fueron declarados testigos protegidos. ¿Con qué finalidad? Obviamente con la finalidad de meter a la cárcel al defensor del pueblo y con eso silenciar a una voz que había sido crítica, a una voz que no había sido candidato oficial del gobierno como el resto de autoridades del control, incluida la Fiscalía General del Estado, en donde era el único funcionario que no formaba parte de los candidatos del gobierno de Lenín Moreno, ni mucho menos del Consejo de Participación Ciudadana. Doctor Carrión, y también, ¿qué nos puede decir acerca de este video que vimos? Porque cuando se le acusaron a usted de estos hechos, circuló un video en algunos espacios, en redes sociales, y lo pudimos observar, pero también hay quienes señalan que no era un video completo, que por ahí también se truncó, se cortó. Definitivamente, esa es otra de las pruebas. Primero, el video no está completo, solamente es parte, editado y cortado. Lo ideal hubiera sido que se presente en todo el video en donde se ve claramente que es el señor Falconi el que incluso forcejea con la propia víctima, que era su pareja. Segundo, no se presentó este video y además este video ya en la etapa probatoria no constituyó la prueba fundamental para que a mí se me sancione. Porque claro, si usted presenta el video, sobre la base de ese video se me podría haber sancionado por agresión, supuestamente, bajo ningún punto de vista de un delito de naturaleza sexual. Pero ese video, ya dentro del análisis probatorio, no fue considerado como prueba. ¿Cómo podemos entender aquello cuando surgió este video, se viralizó este video en las primeras horas del día sábado, 16 de mayo, yo ya había tenido prácticamente con los medios de comunicación que forman parte de esta mafia mediática, los medios de comunicación ya me habían sentenciado. En ese momento yo ya tuve la sentencia, que lo que hicieron los jueces luego de 6 meses o de 5 meses aproximadamente fue validar o ratificar una sentencia que había sido emitida por los medios de comunicación el 16 de mayo. Inclusive, y aquí es un hecho que lo debe conocer el país,
La propia fiscal general en el juicio político que se inició en mi contra, en el mes de septiembre aproximadamente del 2021, ella lo dijo dentro de este juicio político, que a las 8 de la mañana aproximadamente que ella despierta o que ella toma su celular y revisa los mensajes, encuentra un mensaje de la general Tania Varela, que previamente, seguramente hace unas 2 o 3 horas, le había escrito, en la cual expresamente mencionaba que el defensor del pueblo se encontraba inmerso o supuestamente inmerso en un tema de un delito de naturaleza sexual. ¿Por qué lo digo esto? Porque ni siquiera se sabía cuál era el problema. A mí me detienen a las 2 de la tarde de ese día por violación del toque de queda, y a las 5 o 6 de la mañana la general Tania Varela ya decía que se trataba de un delito de naturaleza sexual. ¿Cómo entender estas contradicciones que obviamente van en abono a determinar que efectivamente ya se encontraba preparado, ya existía el relato de parte de Fiscalía General del Estado de que era un delito de naturaleza sexual? Insisto, cuando a mí me detienen por el supuesto delito de violación del toque de queda, que valga la pena aclarar, para detenerme o prenderme por supuestamente violación del toque de queda, el propio decreto ejecutivo que emitió el presidente Lenín Moreno establecía la exoneración a los funcionarios del defensor del pueblo, porque nosotros veníamos desde hace un año atrás trabajando en temas de la pandemia y nos movilizábamos por todo el país en pandemia, en el toque de queda, porque estábamos exonerados. Yo no fui a una fiesta, yo no fui a una reunión social, fui a cumplir uno de mis objetivos o de mi trabajo, que era recopilar información relevante sobre las vacunas VIP en la que está involucrado el presidente de la República, los ministros de Estado, que habían retirado lotes de la vacuna que en esos momentos estaban destinada única y exclusivamente a los médicos que atendían el COVID para beneficio propio. Señor Carrión, y llama también la atención algo que usted ha mencionado, y es que este video que todos vimos en redes sociales, del que hicieron eco también algunos medios de comunicación, no fue utilizado como prueba en este caso para acusarle en el delito sexual. Entonces, ¿cuál fue la prueba con la que se acusó a Freddy Carrión y dijo, sí, él cometió este caso de delito sexual? En este tipo de delitos, dadas las condiciones en las que comúnmente o generalmente se los comete, es el testimonio de la víctima. Lamentablemente, porque es un tema reservado, no lo podemos revisar en su integridad al testimonio de la víctima, pero yo me quedé con una frase que incluso está dentro de la sentencia, que esto es importante. El testimonio de la víctima, cuando le preguntan si hubo contacto físico, ella expresamente menciona que no. No hubo. Si no hubo contacto físico, ¿cómo puede existir un delito de naturaleza sexual? Punto 1. Punto 2. La propia sentencia emitida en mi contra destaca que si bien la víctima no refiere que ha sido acusada, que ha sido ultrajada por quien comparece, pero si hay un testimonio indirecto, dice, prueba indiciaria. En el tema de delitos de naturaleza sexual es muy difícil que una prueba indiciaria sustituya al testimonio de la víctima. Aquí lo hicieron. Pese a que la víctima dice que no hubo contacto físico, su pareja sentimental, Falconi, llega a decir que yo he querido aparentemente he querido tocar. Eso es textual, o sea, no me estoy inventando ni añadiendo ninguna palabra, que aparentemente he querido. O sea, ¿cómo se puede sancionar o establecer una sentencia condenatoria contra una persona? Primero, cuando la víctima no acusa, no presenta denuncia, cuando su testimonio expresamente dice que no hubo contacto físico, y lo más grave, ¿cómo es que bajo el testimonio de un sujeto procesal, que en esos momentos inclusive se encontraba también en calidad de sospechoso, y esto es importante ya en materia penal, si una persona es sospechosa no se le puede considerar luego testigo protegido, pero él llega a ser testigo protegido por la Fiscalía, se olvidan los $47,000 y él luego llega a afirmar que yo aparentemente he querido. Esas dos palabras, aparentemente he querido, no constituyen ningún acto delictivo, porque las intenciones, así las fueran, no son juzgadas ni mucho menos sentenciadas. Eso prueba mucho más, y eso está en la sentencia, no es que yo me estoy inventando o interpretando, no, textualmente consta en la sentencia, y esa es una prueba más de que efectivamente ya había una sentencia previa en mi contra, ya era una crónica de una muerte anunciada desde el momento en que salieron o se viralizaron estos videos que, como digo, no fueron la prueba tomada o considerada para mi sentencia, que demuestra efectivamente que el caso era armado, el caso era forjado, que el caso tenía que llegar a una sentencia, porque al defensor del pueblo lo teníamos que quitar de en medio, sobre todo para pagar un favor, entre comillas, porque ¿qué es lo que pasó? Al presidente de la República yo lo denuncié por delitos de lesa humanidad, que es imprescriptible. Eso nunca en la historia del Ecuador y del mundo, un defensor del pueblo en funciones a un presidente que se encontraba en el poder,
lo había denunciado por delitos de lesa humanidad. Eso indudablemente no me perdonarán jamás. Seguimos en esta entrevista para los medios comunitarios de Corape con Freddy Carrión, ex defensor del pueblo. Y en este caso, comentar, a raíz de que usted salió de la cárcel, pues han existido muchos comentarios, debate, pronunciamientos, y existen también pronunciamientos de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en sus redes sociales. Ella ha publicado videos que dice caso Freddy Carrión, nada más que la verdad. Precisamente una de estas publicaciones dice: un caso de abuso sexual no puede ser nunca persecución, en comillas, menos cuando es evidente que hay una única víctima, quien lastimosamente pasó por pericias y un proceso penal completo. En este caso, aquí consultarle frente a este pronunciamiento de la fiscal Diana Salazar también, ¿usted confía en la fiscal Diana Salazar también? ¿Cómo ha visto el rol de ella frente a este caso de Freddy Carrión? Le voy a dar un ejemplo para demostrar que ella actúa de una manera política, sesgada, selectiva y política. Ha politizado inclusive a la institución del Ministerio Público. El primero, ella incluso sale en un video, actualmente, creo que fue hace 1 o 2 días, en la que menciona que mi sentencia ya está en firme. Lo hace por desconocimiento del derecho penal. Me resulta difícil creer que una fiscal general desconozca el derecho penal. Ella dice, Freddy Carrión ya tiene sentencia en firme. El día de ayer yo todavía seguía en audiencia de recusación dentro del recurso de casación. Si me dice que ya sentencia en firme, significa que ya no hay ningún tipo de recursos. Y lo dijo textualmente, que yo tengo sentencia en firme. ¿Cómo es posible o cómo entiendo de que el día de ayer yo seguí en audiencia, defendiéndome inclusive yo directamente en un tema de recusación o en un incidente de recusación dentro del proceso de casación? ¿Cómo entenderlo? Ahí tenemos la primera tergiversación y manipulación de la información con el ánimo de ¿qué? De implementar o de creer, de mandar un mensaje a la sociedad, a la ciudadanía, de que yo ya estoy definitivamente sentenciado. No es así. Segundo elemento, yo salí el 15 de mayo y no había sentencia ejecutoriada que declare mi culpabilidad. Por lo tanto, y esto lo saben todas las personas que conocen el derecho penal, de que mientras no exista sentencia que declare la culpabilidad, sentencia ejecutoriada en firme, la persona mantiene su condición de inocente. La presunción de inocencia se mantiene incólume. Estos dos elementos demuestran que hay demasiado desconocimiento o una manipulación o tergiversación para creer y mandar un mensaje de que efectivamente todo se ha obrado de acuerdo con la ley. Es el primer elemento. El segundo, creo que hemos visto cómo la Fiscalía General actúa de una manera completamente selectiva. Hay casos como León de Troya, el caso del Encuentro. Mire cómo un caso tan grave de narcotráfico con la mafia albanesa derivó en un tráfico de influencias en la que se encontraba involucrado un expresidente de la República como Guillermo Lasso. ¿Dónde están esos casos? Otro elemento adicional, estamos hablando de muertes que se dieron en el contexto del mes de octubre del 2019 a cargo de la fuerza pública. Lo menos que podía haber hecho la Fiscalía era investigar para llegar a determinar la responsabilidad de quienes cometieron esos actos violentos. Ejecuciones extrajudiciales estamos hablando. Pérdida de un ojo. 20 personas perdieron un ojo, quedaron con una discapacidad permanente. ¿Dónde está esa investigación? INA Papers, un caso de corrupción desde la Presidencia de la República. ¿Dónde se encuentra? Entonces, claro, llega a manifestar, no, cuando existe un abuso sexual, eso no se trata de persecución. Por supuesto, el delito como tal no es un delito que pueda ser considerado persecución política, pero cuando el sujeto al que lo están involucrando es una autoridad pública que ha sido cuestionadora, crítica contra un gobierno corrupto como el gobierno de Lenín Moreno, entonces sí se transforma en persecución. Y segundo elemento, cuando dentro del trámite legal, dentro del proceso al que yo he venido siempre exigiéndoles a jueces, incluso a la propia fiscal, que actúe bajo la lealtad procesal, pero sobre todo respetando el principio del debido proceso. No lo han hecho. Hay una serie de elementos viciados en el proceso penal que yo le he referido 2 o 3. Existen una cantidad de elementos viciados que los he expuesto ante los jueces. La propia sentencia que le acabo de referir expresamente menciona aquello que le menciono, que no demuestra la responsabilidad. El tercer elemento, yo he pasado en prisión preventiva 3 años cumpliendo una pena anticipada. ¿Qué mayor evidencia de la persecución política? Cuando previamente yo siempre solicitaba que me dejen defender en libertad. Nunca lo hicieron y se inventaron argumentos tan absurdos como el hecho de que organizaciones de derechos humanos querían ponerse como veedores de mi caso. Un juez llegó a decir, yo no voy a permitir que venga ninguna institución de derechos humanos porque me están presionando, por lo tanto le nego la presión. Como digo, razones completamente absurdas. Todo eso que lo he venido sistematizando, de lo cual próximamente yo también publicaré todo al detalle,
publicaré un libro en donde daré cuenta de cómo se forjó un caso contra un defensor del pueblo, cómo se pretendió a un inocente mantenerlo encerrado, preso y en silencio para no poder decir lo que estaba pasando en el país. Otro ejemplo, y con esto quiero cerrar, esto de que no se puede confiar en una fiscalía que actúa de manera selectiva y que ha politizado a la justicia. El caso de esta forma de actuar de la fiscalía que no amerita ni siquiera se preocupa por las víctimas. Porque estamos hablando, hay personas que fallecieron, hay personas que dejaron familiares en la orfandad, hay personas que se quedaron con una discapacidad permanente y no ha habido ningún tipo de reparación. Eso demuestra indudablemente que hay un tema de persecución contra Freddy Carrión que al meterlo preso, dejarlo silenciado, consiguieron que, y este es el dato importante que quería mencionarles, ¿qué pasó con la Institución Nacional de Derechos Humanos luego de que Freddy Carrión, de que el defensor del pueblo lo metieron preso y lo destituyeron? Dígame si la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, se ha pronunciado sobre los varios casos de masacres carcelarias de junio del 2022, si ha tenido una voz orientadora para decirle al gobierno, usted no puede vulnerar los derechos de las personas. ¿Qué ha pasado? Incluso con el tema de los carnets adulterados de las personas con discapacidad. Tantos temas en donde la Institución de Derechos Humanos ha guardado un silencio cómplice. Y con una razón. Si hablas, vas preso. El caso de Carrión es un caso ejemplificativo para aquel que se atreve a hablar y a cuestionar al poder. Señor Carrión, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos un poco más acerca de este caso, del que usted pues es el personaje principal. Gracias por estar en los medios comunitarios de Corape y bueno, esperemos que también se dé otra oportunidad para continuar hablando también de esas acciones que usted planea realizar una vez que ya está en libertad. Gracias. A usted, muchísimas gracias. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de este espacio que ya regresamos con la ampliación de varios temas.